Hidroaviones. Flotando como un negro monstruo marino, este es el único ejemplar que se construyó del Blånundfors 238. Un gigante notable en muchos aspectos, principalmente porque fue el mayor hidroavión alemán de la guerra y en aquel momento el hidroavión más grande del mundo. Representaba la cima de la perfección para sus fabricantes. Si la guerra no hubiera terminado cuando lo hizo, el Tercer Reich podría haber lanzado cientos de esos enormes aviones sobre el cielo de territorio aliado e incluso podría haber alargado el azote de la guerra hasta las seguras costas de América del Norte. Los hidroaviones gigantes ofrecieron al Tercer Reich un enorme radio de acción y la posibilidad de transportar una gran carga útil. Podrían haber incluso compensado su escasez de grandes navíos de combate y de otros buques de superficie. Trabajando en coordinación con los submarinos para abastecerles de combustible, hidroaviones como el enorme 238 y su primo más pequeño, el 222 Viking, hubieran podido incluso llegar a las costas de Estados Unidos en misiones de bombardeo, elevando la moral, tan necesitada ya por entonces, de los que se encontraban en la retaguardia. El 238 nunca llegó a América, pero sí lo hizo otro mastodóntico hidroavión alemán 15 años antes. En 1929, el Dornier Do-10 era el avión más grande del mundo. El proyecto favorito del profesor Cornelius Dornier tenía 12 imponentes motores, 6 tractores y 6 impulsores. Los mecánicos accedían a ellos a través de unos pasadizos situados dentro de las inmensas alas. La supervisión y sincronización de los motores era una función más propia de mecánico naval y un trabajo muy exigente que requería varios hombres. Se le contemplaba como un competidor de los grandes transatlánticos. Era otra forma de ir regularmente de un país a otro para los viajeros acomodados, observando el mundo por encima del mar en lugar de sobre él. Hasta 60 pasajeros serían mimados en medio de un inmenso lujo, atendiendo cada uno de sus caprichos, mientras la tripulación pilotaba este enorme avión a través del Atlántico, haciendo una escala intermedia al este de África. Antes de que Cornelius Dornier consolidara su reputación con aviones convencionales, trabajó en la compañía de dirigibles Zeppelin, que más adelante construyó el Hindenburg, un dirigible que transportaría el mismo número de pasajeros, pero mucho más lentamente 7 años después. A su llegada, escasamente 10 años después de la Primera Guerra Mundial, esta invasión de un antiguo enemigo fue bien recibida por los norteamericanos. Pero había antiguos aliados en Europa que estaban preocupados por el potencial del Do-10. Aunque en realidad era un avión de pasajeros y nunca podría sustentar capacidades agresivas, se convirtió en el símbolo del resurgimiento alemán tras las cenizas de la Primera Guerra Mundial y un renacimiento de la envidiada tradición de su ingeniería. Algunos incluso especularon que si 60 personas podían volar a través del Atlántico con lujo asiático, entonces quizá varios cientos podrían hacerlo en condiciones más austeras. Y posiblemente eso podría tener aplicaciones militares. Otra invasión pacífica de las costas americanas ocurrió en 1931. Esta vez fueron los italianos, llegando con una flota de catamaranes volantes, quienes demostraron nuevamente que el Atlántico podía ser cruzado usando una ruta similar a la de los alemanes. 2 años después repitieron su hazaña, pero esta vez llegando desde el norte. Naturalmente las dos eran misiones de buena voluntad. Después de todo, Italia había sido aliada de Norteamérica en la Primera Guerra Mundial.
El gigantesco Do-10 tuvo su predecesor en el bimotor Dornier llamado Wal o ballena. Aunque mucho más pequeño, era muy parecido a su gran hermano mayor, a pesar de que el Wal solo podía transportar a unos 10 pasajeros. Una de sus funciones era actuar como avión postal, llevando correo y paquetes de un continente a otro de forma rápida y regular. El Wal fue diseñado inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, pero debido al Tratado de Versalles nunca se completó. De hecho, fue una compañía italiana que trabajaba asociada a Dornier la que acabó el primer Wal en 1923. Más tarde, fue construido en Alemania y también en Japón, Holanda y España, que lo utilizó en el famoso RAID de Ramón Franco, el Plus Ultra. Fueron fabricados más de 300 de esos formidables hidroaviones en canoas antes de que cesara su producción a mediados de los años 30. Algunos, como el que vemos partir del este de África, fueron los pioneros del correo aéreo transatlántico a Brasil. Claro que un avión de su tamaño nunca tuvo ni el alcance del Do-10 ni la seguridad de los 12 motores. Sin embargo, se arriesgaron volando hacia América del Sur, amerizando para repostar combustible de barcos cisternas situados en medio del Atlántico. Estos barcos eran construidos especialmente como soporte de las misiones transatlánticas de los Wal. Los pilotos se referían a estas paradas como el doble repostaje. Mientras se llenaban los tanques del Wal, la tripulación también tomaba algo fuerte. Había solo unos pocos barcos cisterna disponibles para esta misión y uno estaba siempre de servicio durante 12 meses. Eran una pequeña mancha en el vasto océano. Se requería una navegación precisa, puesto que era literalmente el cordón umbilical para la tripulación del Wal. Después de que el piloto atracaba su hidroavión en la rampa del barco, una grúa lo izaba rápidamente a bordo para revisarlo y repostarlo. Es interesante resaltar que su conexión con la marina era tan fuerte que a los Wal de diferentes tamaños se les denominaba por su tonelaje. Este es un modelo de 10 toneladas, el mayor que se construyó. El Wal, al igual que cualquier otro hidroavión, consumía gran parte de su preciado combustible al desarrollar la potencia máxima necesaria para despegar y levantar el avión del agua. Para mitigar este problema, los barcos auxiliares estaban equipados con una catapulta de aire comprimido. Una vez habían repostado y terminado las reparaciones, la catapulta neumática, construida por Heinkel, lanzaba al aire las 10 toneladas del avión en solo 2 segundos. En 1934, Lufthansa operaba regularmente a lo largo del Atlántico Sur. El sindicato Cóndor, tal como se le denominaba, fue el primero en abrir el continente entero para los europeos. Durante esa época, utilizó 5 hidroaviones y 2 barcos